Hola, soy Edgar Jara. Los terremotos o sismos son productos de la presión formada entre las principales tres capas que tiene la estructura de la Tierra. El núcleo, formado por magma líquido, la capa intermedia o manto que tiene cierta plasticidad y la corteza terrestre, la superficie dura en que vivimos. Esta presión ha fracturado la capa exterior y creado grandes segmentos conocidos como capas tectónicas, que con su movimiento constante a través de miles de millones de años formaron a su vez montañas y valles. Al acercarse y separarse entre sí, las capas tectónicas han formado grietas activas o fallas sísmicas en varias partes del mundo por donde se disipa esa energía que proviene del núcleo terrestre. Y de toda esta actividad geológica resultan los terremotos. En menos de 2 meses hemos vivido 2 inmensos desastres naturales que han causado mucho daño a países hermanos. Primero, la mañana del 12 de enero en Haití, un fuerte terremoto de magnitud 7.8 causó la destrucción de casi el 70% de su capital, Puerto Príncipe, y grandes pérdidas en casi 8 poblaciones. El segundo fue la madrugada del sábado 27 de febrero en Chile. Este terremoto de magnitud 8.8, considerado casi 5 veces más poderoso que lo ocurrido en Haití, causó muchos daños materiales hasta ahora incalculables. Hagamos un análisis de por qué, siendo 5 veces más fuerte el terremoto de Chile, causó menos daño que el de Haití. Solo analicemos las cifras de pérdidas humanas. Terremoto de Haití de magnitud 7.0, casi 300.000 personas. Terremoto de Chile de magnitud 8.8, casi 700 personas. Con claridad, una inmensa diferencia de pérdidas humanas. ¿Por qué? Obviamente, Chile al lado de Haití es una potencia económica y sumándole que el historial de terremotos en Haití es casi nada. El último terremoto fue hace 250 años, mientras que Chile ha tenido un largo historial de terremotos y esto ha provocado el desarrollo de la cultura de prevención. Las edificaciones en su mayoría son antisísmicas e incluso miles de viviendas para personas pobres son construidas con estructuras antisísmicas. La madrugada del domingo 28 de febrero, a 53 kilómetros al oeste de Puerto López, provincia de Manabí, se registró un sismo de 5.1 grados en Ecuador. El Instituto Geofísico informó que fue sentido en Puerto Viejo, Bahía de Caracas, Manta, Quevedo, Guayaquil y Riobamba. ¿Sabían ustedes que Ecuador, al igual que Chile, está sobre suelo sísmico? Es decir, que en cualquier momento, Dios no lo permita, algún sector del Ecuador podría sufrir de un terremoto de la misma o mayor magnitud que lo ocurrido en Chile. La pregunta es, ¿está Ecuador preparado para enfrentar una catástrofe de esta magnitud? ¿Qué ha hecho o qué está haciendo el gobierno para prevenir? Años atrás solo era la defensa civil la encargada de ayudar en caso de catástrofes, oficina que albergaba valientes voluntarios, pero sin presupuesto. Hoy existe la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. ¿Cuál es su presupuesto? Como casi todo en el Ecuador, limitado. El gobierno ecuatoriano debería imitar al gobierno chileno y crear una organización que eduque a los ciudadanos sobre desastres naturales. Son muy pocas las edificaciones antisísmicas en Ecuador. Por desgracia, el palanqueo impide que se demuelan edificios que son una bomba de tiempo debido a su pésima edificación. Enumerar las construcciones que deberían demolerse y obligar a que ellos tengan permisos en la próxima construcción de prevención antisísmica es por ahora casi imposible. Se necesita que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo
sea primero dirigida por una persona 100% técnica y con suficiente influencia sobre la defensa civil, el Instituto Geográfico Militar y los centros de levantamiento de recursos naturales por sensores remotos, para de esta forma tratar con mayor eficiencia los peligros de desastres naturales. Como fenómenos naturales, los terremotos son inevitables y hasta la fecha pues son impredecibles, pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso siempre hay que estar preparados para tratar de reducir de cualquier forma sus devastadores efectos. Por lo tanto, decir que no hay presupuesto para ejecutar prevención es un gran error. Escuchándome, el gobierno me diría, pero si no hay dinero, ¿de dónde lo sacamos? Yo me atrevo a sugerir una solución. Mi opinión es reestructurar las funciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esta institución recibe alrededor del 3% o un poquito más del presupuesto anual del Estado. Mantiene una actividad empresarial nada afín para lo que fue creada. Es propietaria de 31 empresas que generan grandes ingresos. Dispone de un personal de más de 60,000 uniformados. Además, como uno de sus ingresos extra, se registra que obtiene en época de elecciones la Fuerza Armada mucho dinero porque cobra por el servicio, por cada elección, por dar seguridad, orden y transporte en época de elecciones. Y con facilidades el gobierno les asigna presupuesto extra, como los últimos 398 millones de dólares para la adquisición, modernización y mantenimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, entregadas por este gobierno este año. Con todo el capital humano, económico y logístico que poseen, ellos podrían encargarse de dirigir con sus propios recursos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Así, podrían dictar charlas a las escuelas, colegios y demás comunidades de todo el país sobre cultura de prevención de riesgo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército podría encargarse de proveer los permisos de construcción con prevención sísmica, permisos que serían obligatorios para todo tipo de construcción con reglas específicas de prevención. Esta actividad que ellos tendrían es más cercana a la razón por la cual fue creada la Fuerzas Armadas, la protección y seguridad del Ecuador y sus habitantes. Sería un desperdicio de recursos mantener a 60,000 soldados encerrados en los cuarteles solamente preparados para cuidar el suelo patrio de una posible invasión o ataque de un país vecino, que es casi imposible que esto ocurra en estos tiempos. Estoy seguro que ellos serían los perfectos, los excelentes para poder manejar la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. El propósito de mi sugerencia es evitar en vez de lamentar. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.